al Salón de Actos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es un honor para mí presentar al conferenciante de hoy, Alberto Gomis, que es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá. Es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense y sus intereses en el campo de la investigación se han centrado fundamentalmente en la historia de la ciencia, de las ciencias naturales en España durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. También se ha interesado en sus investigaciones por la historia de la farmacia y la historia de las matronas. Ha recibido multitud de premios que voy a tener que leer, como por ejemplo el premio Rafael Folch de Historia de la Farmacia de la Real Academia Nacional de Farmacia en el concurso científico del año 1992, el premio de investigación María Isidra de Guzmán en su 21ª edición y el premio de investigación Cátedra Antonio Chamorro Alejandro Otero de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental. Y estos dos premios han sido obtenidos por trabajos realizados junto con María Dolores Ruiz Verdún. Es autor de más de 2 centenares y medio de publicaciones, o sea, más que los años que festejamos el museo, que son 250. Entre ellos se encuentra una docena de libros. De estos 12, 2 han sido presentados aquí en este mismo Salón de Actos: el archivo fotográfico del doctor Eugenio Morales Agacino y la dignidad de un entomólogo, Juan Gil Collado. Es académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia y también fue tesorero y presidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias. Respecto a la Real Sociedad Española de Historia Natural, es socio desde 1985 y ha sido vocal, archivero, vicepresidente y en la actualidad presidente. Yo además querría recalcar que Alberto Gomis ha colaborado y comisariado algunas de las exposiciones de historia de la ciencia que constituyen un referente en la historia de las exposiciones de esas características, como fue la exposición en 2009, Los libros de Darwin en España, que se celebró con motivo del 150 aniversario de la publicación del Origen de las especies. Y bueno, pues fue una exposición que exhibía de una forma exhaustiva todos los libros que se habían publicado en España desde 1877, que fue cuando se publicó el primero, en todos los idiomas que se hablan en nuestro país. Una maravillosa exposición solo de libros, porque yo creo que fue un hito de hacer una exposición solo de libros y que fuera tan bonita e interesante. Por supuesto, estaba en esta exposición la traducción del Origen de las especies que hizo en 1921 Antonio de Zulueta, que fue un pionero de la genética en España y fue director del Laboratorio de Biología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde realizó la mayor parte de sus trabajos durante el primer tercio del siglo XX y al cual pensamos dedicarle una exposición a finales de este año, que todavía no ha tenido ninguna. Un poco después de esta exposición sobre los libros, se inauguró en el museo una dedicada al bicentenario del nacimiento de Darwin, la evolución de Darwin, en que tuvimos la oportunidad, que no lo he dicho anteriormente, de que participase nuevamente Alberto Gomis, que como con ocasión de la de los libros, contribuyó, como decía el otro día Alfredo Baratas, con su conocimiento, con su sabiduría y con sus colecciones particulares y personales que ilustraron la polémica darwinista en España y las imágenes del darwinismo en nuestro país, que así se completó esta exposición, que era una exposición realizada en colaboración con la Fundación Gulbenkian y con el American Museum of Natural History de Nueva York,
Y bueno, pues gracias Alberto tuvimos la parte española relacionada con el debate darwinista en España. Y finalmente, en 2010, pues fue el comisario de la exposición Hace 100 años el museo estrenó sede, que como hemos visto, pues fue justo cuando se trasladó a este edificio que ahora ocupamos. Igualmente hizo un recorrido, no solamente por esos 100 años, sino por todas las sedes que había ocupado el museo a lo largo de su historia, y nuevamente volvió a colaborar de una forma absolutamente generosa, cediéndonos sus ejemplares, sus libros, sus documentos y sus objetos de su colección personal. Por todo eso, la verdad es que le estamos muy agradecidos en el museo. Y por supuesto, se realizó un catálogo en esta ocasión. La verdad es que sigue teniendo mucho éxito. Muchas gracias. Y sin más, te cedo la palabra. Con su permiso, me voy a quitar la mascarilla. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias, Soraya, por tus palabras. Trabajar para el museo, con el museo, siempre es enriquecedor, de verdad, muy enriquecedor. Bien, y muchas gracias también a Josefina por haber montado esta serie de conferencias, 7 conferencias sobre la historia y sobre el futuro de la sociedad y de la historia natural, que pienso que pueden dar un ciclo que también marque, como comentaba Soraya antes con algunas de las exposiciones, un antes y un después. Cuando se programaron las conferencias, no estaba programado que yo interviniera el día de la inauguración, ni era mi objeto. Creo que ya he hablado a un grupo de los visitantes y entonces se les va a hacer más pesado, e incluso algunas de las cosas que vaya a decir en la exposición a lo mejor ya me la han oído. Pero la verdad es que ha coincidido así por circunstancias diversas. Yo tendría que haber actuado en la primera sesión, pero no, por otros motivos académicos no pude hacerlo. Bien, dicho esto, voy a justificar un poco el título y voy a decir lo que vamos a ver. El título dice 10 momentos, pero 10 momentos no en la acepción número 1 de la Real Academia Española, que dice porción de tiempo muy breve, no va a ser momentos circunscritos a un hecho concreto, no. Va a ser más de acuerdo con la segunda acepción de la Real Academia Española, lapso de tiempo más o menos largo que se singulariza por cualquier circunstancia. Entonces me van a permitir que algunos momentos sean momentos de 150 años y que quiero que sean mucho más. Aclarado entonces que no voy por la acepción primera, que voy por la acepción segunda. Yo me voy a fijar en 10 cosas y las he llamado momentos, porque cosas me parecía un término menos apropiado para el Salón de Actos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muy bien. El primer momento, lógicamente, tiene que ser la constitución de la Sociedad Española de Historia Natural. He puesto la fecha en que los socios deciden aprobar la creación, la constitución, esa es la palabra de la sociedad. Habían hecho anteriormente 2 reuniones preparatorias, los días 8 de febrero y 1 de marzo de ese año de 1871, en ese edificio que vemos en la diapositiva. Es el edificio donde había estado el Real Instituto Industrial. En ese momento era el Conservatorio de Artes, antes había sido una iglesia. Bien, a la derecha en la diapositiva podemos ver al primer promotor de la sociedad, el catedrático de Zoología de la Universidad Central, Laureano Pérez Arcas. Él era el que había llevado a su casa estaba muy cerca de
de la calle Atocha, donde estaba el Real Instituto Industrial. Él vivía en la calle Huertas y allí reunía un día por semana a una serie de colegas, otros profesores de la universidad y también interesados en la historia natural, con objeto de intercambiar opiniones sobre los ejemplares de difícil determinación que iban encontrando cuando hacían sus salidas generalmente a la Sierra de Guadarrama y, bueno, en otras estaciones, en otras temporadas, a sitios más alejados. Entonces, en esas reuniones semanales salió la idea de crear la sociedad. Sociedad que el objetivo iba a estar claro, el estudio, la defensa y la divulgación de la historia natural, pero que tenía un segundo objeto, que era contar con un medio en el cual poder publicar los trabajos científicos. En esos momentos, en España, no había ninguna publicación científica que acogiera trabajos de esta naturaleza. En todo caso, la revista de los progresos de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que salía con una regularidad muy poco regular y que además no solamente podía atender a las ciencias naturales, sino que también tenía que atender a las otras disciplinas de las ciencias como las matemáticas, la física, la química, etc. Por tanto, el 15 de marzo van a tener la reunión y ese día se van a aprobar, por un lado, el reglamento de la sociedad, por otro lado, se va a aprobar una circular dirigida al resto de los interesados en la historia natural. Pero atención, allí mismo, ese día 15 de marzo, deciden no hacer público la constitución de la sociedad hasta que fueran capaces de haber publicado el primer cuaderno de esa revista que aquel mismo día acordaron el nombre. Bueno, lo habían acordado, el día 8 de febrero, que era Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Por tanto, deciden, qué diferente a lo que se hace ahora, no hacerlo público hasta que hayamos salido. Ahora es más corriente decir, vamos a hacer. No, vamos a hacer primero la publicación y luego lo divulgamos. Bien, en la exposición se puede ver el libro de actas en el cual quedan reseñados estos acuerdos que estoy comentando y en el margen izquierdo también los asistentes. Se acordó que la primera junta estuviera de 5 miembros, estuviera presidida por Miguel Colmeiro, catedrático de botánicas, digo bien, en la Universidad Central y director del Jardín Botánico, como secretario por el malacólogo Joaquín González Hidalgo y como tesorero por el banquero, entomólogo aficionado, pero gran entomólogo, Serafín Uhagón. Entre los acuerdos que toman figura el que todos aquellos que se comprometan a financiar el primer tomo de la revista tendrían la característica de socios fundadores. Y esto origina que haya un problema entre quiénes son los fundadores en sí de la sociedad, si son los 26 nombres que tenemos en la diapositiva, a esos 26 se les reconoció, y qué diferencia presentan esos 26 nombres con el de los socios que estaban en las primeras sesiones en el Real Instituto Industrial. Si se fijan en la diapositiva, en algunos de ellos, concretamente en 9, tengo un asterisco verde después de su nombre, indican los 9 que asistieron a las reuniones preparatorias del día 8 de febrero. Son Laureano Pérez Arcas, Bernardo Zapater, Serafín Uhagón, Ignacio Bolívar, los 4 entomólogos. Marco Jiménez de la Espada, Joaquín González Hidalgo, Francisco de Paula Martínez Isaiz, Patricia María Paz y Membiela, y ya Sandario de Pereda, catedrático en el San Isidro, no está con el asterisco. Este se incorporó ya en la sección del día 1 de marzo. Y Pedro González, luego tenemos Miguel Colmeiro, José Solano Yurate y Juan Vilanova. Los dos últimos
los dos últimos geólogos. O sea que la presencia era mayoritaria de zoólogos. Había el botánico Miguel Colmeiro y dos geólogos, Solano y Vilanova. Y se incorporaron estos dos médicos que figuran a continuación, Pedro González de Velasco y Rafael Martínez Molina, que apoyaron con su firma, pero no estuvieron en estas primeras sesiones. Bien, como he dicho, al cabo de un año, lo veremos en el segundo momento, se publicó el primer cuaderno de los anales y entonces se empezaron a hacer nuevos socios. Y algunos de estos que se comprometían a financiar la publicación también reciben el nombre de socios fundadores. Pero fíjense que ya había pasado, o lo veremos ahora, más de un año. O sea que la mayoría de los socios fundadores, estos de segunda hornada, no son promotores, se hacen a final de 1872 y 1873. Y los nombres los tienen ahí: José Argumosa, Francisco Cala, Antonio Cipriano Costa, Cesario Fernández Losada, Saturnino Fernández de Salas, Manuel María José de Galdo, Ángel Guirao, Joaquín Iser, Manuel Miri Navarro, Cristina Brunetti de la Sala, duquesa de Mandas, Amalia de Hereda, marquesa de Casalorín, y Josefa Lacerda Palafós, condesa de Oñate. O sea que había 3 mujeres entre las socias fundadoras. Y otra mujer, otra cuarta mujer, también se hizo juntamente en la misma sección que estas 3 miembros. En marzo de 1873, una familiar de Patricia María Paz y Membiela, que había propuesto precisamente a la duquesa de Mandas y a la marquesa de Casalori. Bien, este hecho es importante, sin lugar a duda. La presencia de estas socias pues pone en evidencia una cierta modernidad en la constitución de la sociedad. Hay que tener en cuenta que Clémence Royer, la traductora de Darwin al francés, había sido la primera mujer que había sido admitida por la Sociedad Antropológica de Francia. Y estoy diciendo que estas 4 socias, 3 de honor y una numeraria, son de marzo de 1873, en época muy temprana. Y esto precisamente lo destaca uno de los miembros fundadores, el geólogo Juan de Vilanova, en un artículo que publica en la Revista Europea y donde se da cuenta de la modernidad que en ese momento tiene la sociedad. Dice lo siguiente Juan Vilanova y Piera: loor a los fundadores y fundadoras, pues en la lista de los socios figuran como tales 3 o 4 ilustres damas de nuestra nobleza. Ya digo, 3 o 4, 3 de honor y una numeraria. Ejemplo poco común hasta en las naciones más cultas de una sociedad bastante conocida ya en el extranjero, que, completamente apartadas de las ardientes y estériles luchas de la política, tan levantados propósitos aspira a realizar. Acaba la nota diciendo al artículo que, animados por los redactores de la Revista Europea, pues que darán cuenta de los siguientes logros de la sociedad. Segundo, inicio de las publicaciones. Ya lo he comentado. Claro, las primeras sesiones fundamentalmente estuvieron destinadas a organizar, a buscar precisamente la imprenta que iba a publicar los anales, pero los socios fundadores empezaron a presentar también algunos de sus comunicaciones, de sus trabajos científicos. Pero no ocurrió esto hasta el mes de julio del año 1872. Habían pasado más de 15 meses desde la sesión de constitución. Ese día el tesorero, en aquella época el tesorero venía a ser el editor de la revista, de ahí que su nombre figure al pie de la portada de la publicación, pues ese día entonces se presentó el primer volumen. Y curiosamente, aunque todavía la sociedad no se había no había comunicado oficialmente su fundación, ya en ese primer número, por ejemplo, el primer trabajo es de Felipe Poey. Y pues, pero bueno, si Felipe Poey no era socio, pero por la amistad que tenía con Laureano Pérez Arcas, Felipe Poey estaba en La Habana, le había mandado un trabajo a Laureano Pérez Arcas
y este fue el primer trabajo que se publicó en los anales, la plantilla ictiológica de Felipe Boy. Luego hay una parte de un trabajo de Colmeiro, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya por cuadernos, generalmente en 3 cuadernos en la primera época, fueron apareciendo los anales de la Sociedad Española de Historia Natural. En las primeras páginas, al encuadernarse, encuadernaban los trabajos científicos y en las últimas las actas de las sesiones, lo cual permite pues tener con bastante fidelidad, seguir con bastante fidelidad lo que hacía la sociedad en aquellos años. Y este es uno de los momentos largos. El de la Constitución es corto, pero desde 1872 hasta este momento la sociedad ha mantenido ininterrumpidamente su actividad publicista, su actividad de publicación. Los anales se publicaron entre 1872 y 2002, 30 volúmenes. En 1901 empezó a publicarse el boletín, que sigue publicándose 121 años después. Ya tenemos online algunos de los trabajos que constituirán el tomo de este año. Las memorias de la Sociedad empezaron a publicarse en el año 1903, el mismo año que la sociedad adquiriría el título de real, por Real Decreto de Alfonso XIII del 3 de julio de 1903, publicado en la Gaceta del día siguiente, con un aviso que desgraciadamente no se cumple y que desde aquí denuncio. Dice el decreto, el Real Orden, que además de poder utilizar o deber utilizar el título de real y de tener que hacer un nuevo reglamento, que el Estado consignará todos los años una ayuda económica para la financiación de la sociedad. Esto muy pronto dejó de cumplirse. Lo de real se perdió lógicamente con la República. Entre el año 1931 y 1939 la sociedad volvió a ser sociedad nada más y ya en 1940 recuperó el título de real. Conferencias y reseñas científicas se publicaron 10 volúmenes entre 1926 y 1936 y la Revista Española de Biología, continuadora de la Sociedad Española de Biología, se publicó entre 1932 y 1936. Como veremos, son unos años de inusitada actividad, nos van a salir en otros momentos que vamos a ver hoy. Es lo que hemos visto en la exposición como la Edad de Plata. Son años de inusitada actividad y en esa inusitada actividad sobre el terreno pues se plasma también en el terreno y en los laboratorios, se plasma también en las publicaciones. Hoy en día, pues como he comentado, seguimos publicando el boletín, ahora desde unos números en un formato un poco más mayor, de mayor tamaño, como el volumen de Aula, Museos y Colecciones que tenemos ahí. En 1988 comenzó la segunda época de las memorias, con un tomo dedicado precisamente a la historia de la Real Sociedad Española de Historia Natural, y nuestra publicación más joven es Aula, Museos y Colecciones de Ciencias Naturales. En el año 2010 hemos publicado el número 7. Pido perdón porque en esa diapositiva pone 1914, es un error, es 2014, solamente se han publicado 7 números en estos 7 años. Tercer momento, sin día concreto, simplemente la fecha, cuando empezaron a reunirse libros para formar la biblioteca. Lógicamente, la publicación de una revista científica permitía a la sociedad intercambiar con las análogas de todo el mundo esa publicación. Y así empezó a crecer una biblioteca fabulosa de revistas científicas. Aproximadamente, ahora debemos estar cerca de los 3.000 títulos. Algunos de ellos han muerto, pero muchos de los títulos de las revistas de otros países y de otras sociedades se han intercambiado con la Sociedad Española de Historia Natural, constituyendo un valor añadido a su historia, esta fabulosa labor editorial. Y esa biblioteca, que ya digo que tiene un fondo muy importante en revistas, un fondo muy importante hemerográfico, también tiene libros. Generalmente libros que han sido, en algunos casos, donados por los socios de obras suyas o ni ser obras suyas, que han pensado que podían venir bien a la biblioteca de la sociedad
y que también se ha engrandado en alguna época por compras de colecciones. En estos momentos puedo asegurarles que no podemos comprar colecciones, por muy interesantes que fueran, para añadir a la biblioteca. Bueno, la sociedad, en un principio, Bernardo Zapater, el primer bibliotecario, se llevaba los libros con él a su domicilio. Cuando empezaron a crecer los intercambios y las donaciones, esto era imposible. Ya Francisco de Paula Martínez y Sáez llevó la biblioteca al Museo de Ciencias Naturales cuando este todavía se encontraba en la calle Alcalá de Madrid, y de donde se había desalojado bastante pronto, pese a las protestas enérgicas de la sociedad. Durante un tiempo estuvo en el Museo del Doctor Velasco, luego ya a partir de 1910, como ha comentado Soraya, que el museo se instala donde nos encontramos, vino aquí la Biblioteca de la Sociedad, y al comienzo de los 70 del siglo pasado ya pasó al pabellón tercero de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense, hoy Facultades de Biológicas y Geológicas, si bien, como veremos en la siguiente diapositiva, la biblioteca, la parte de revistas, pertenece concretamente a lo que desde el año 2017 se denomina Biblioteca de Geología José Luis Amorós de la Universidad Complutense de Madrid. José Luis Amorós fue un activo presidente de la sociedad y un activo catedrático y decano de la Facultad de Geología de la UCM. De ahí que no hace muchos años se haya puesto el nombre de la biblioteca a tan destacado científico. Con ocasión del 15 de marzo del 96, con ocasión de la celebración del 125 aniversario, pues tuvimos oportunidad de mostrar en esos momentos Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, algunos de los fondos que allí teníamos. Pero hoy en día tenemos una segunda sede, que es la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid, en la calle Noviciado, en el centro de Madrid, donde se han llevado lo que hemos considerado documentos antiguos, libros antiguos de mayor valor. No, creo que revistas no, sino simplemente libros, con objeto de que estén protegidos, estén catalogados. ¿Qué ocurre? Que el crecimiento de la biblioteca pues hace que nos vayan poniendo pegas en los sitios donde ha estado instalada, porque estos centros para sus propias bibliotecas necesitan más espacios con su crecimiento. Y ahora mismo la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense pues ya están comentando que el crecimiento de las dos bibliotecas es muy complicado, el suyo propio y el nuestro. En fin, es la historia. Aprovecho para decir que en otoño se inaugura precisamente en la Biblioteca Histórica de Marqués de Valdecilla una exposición sobre nuestros fondos, no sobre nuestras publicaciones, que también estarán representados, pero fundamentalmente es una exposición que intenta poner en valor esta colección que la sociedad ha formado a lo largo de 150 años. Y a pesar de que los cambios pues no son buenos consejeros para las bibliotecas, pero bueno, esto es lo que hay. El cuarto momento sería la formación de catálogos. Bueno, formación de catálogos, descripción de especies que fuesen nuevas, variedades, era algo que también estaba en la mente de aquellos primeros fundadores. Y a partir pues del volumen, ya comento, de 1872, empezamos a ver estos catálogos, estas colecciones de historia natural, en un principio fundamentalmente de tanto la península, islas, como las posesiones de ultramar, y pues, he comentado el tema de Cuba, luego veremos el tema de África. Y es intentar poner las colecciones y conocer lo que había en la zona de influencia española. Bueno, tenemos ahí, ya comentado el tema de Felipe Poey. A la derecha tenemos Charles Overture, un entomólogo francés que en 1875 publica
un trabajo sobre los lepidópteros de España en francés. Otra cosa importante de la sociedad desde el principio admitió todas las lenguas científicas. Y ya publicaba en inglés, en francés, en inglés, en alemán, en latín, en cualquier idioma. Ahora lo que vemos como últimos signos de modernidad, la sociedad en muchos momentos era estaba a la vanguardia, como también estuvo en la vanguardia de los grabados. Los grabados eran muy costosos en la época y si un trabajo merecía que estuviese un grabado en color, lo incluía. Y esto eran realmente esfuerzos económicos muy importantes. Pero eso permite que la sociedad, cuando revisamos hoy los tomos de los anales o los tomos de las memorias, nos encontramos con unas ilustraciones que son excelentes, con láminas, litografías de los más importantes artistas de la época. Dibujos de los naturalistas, pero luego plasmadas por estos artistas. Bueno, en ese trabajo de Overture de 1875 sobre los lepidópteros de España, que está también en la exposición, ahí dedica 3 especies o variedades a 3 de los fundadores de la sociedad. Y esa es la importancia. Está a Pérez Arca, ya nombrado por mí como el primer promotor, a Zapater y a Uhagón. Uhagón también tiene ahí una variedad dedicada. Y luego llamó la atención sobre la persistencia en el tiempo de algunos socios. El socio José María Pérez Lara, un botánico gaditano, estuvo durante 20 años publicando en diferentes entregas la flora de Cádiz, Flórula gaditana, un trabajo que tiene conjunto de páginas extraordinarios, más de 700 páginas, y en el que aparecen, si no me equivoco, 2000 especies diferentes de la flora gaditana, en esas 9 entregas que hizo a lo largo de 20 años. Empezó publicando en los anales y la adenda y corrigenda última la publica en una de las entregas de memorias. No solamente los insectos están representados, la botánica. Aquí vamos a ver a continuación un trabajo de Rafael Preñosa sobre las porfiritas y microdioritas de San Ildefonso en la provincia de Segovia, también con una lámina bastante cuidada, y a la derecha otra lámina botánica sobre todo botánico, también cultivó la zoología desde las Baleares, José Joaquín Rodríguez Febenía, una especie nueva del género Clarimenia. O sea que no siempre tenía por qué ser un catálogo completo de especies, sino también si encontrabas una especie que te parecía digna de mención, pues ahí la describías. Esta concretamente, Clarimenia brunetti, porque está dedicada al algólogo que trabajaba en el Museo de Ciencias de París. O sea que estos naturalistas del siglo XIX pues intentaban mantener los vínculos de comunicación en unos tiempos que esta comunicación, como pueden ustedes imaginar, solamente podía ser epistolar. Y muchas veces, para conocerse unos a otros, lo que hacían, además de mandarse el trabajo, es mandarle un dibujo, un grabado suyo, para reconocerse si en algún momento se encontraban. Eran otras épocas. Bien, pero si una disciplina histórico-natural ha estado presente en la sociedad a lo largo de sus 150 años, lo sigue estando hoy en día, ha sido la entomología. La entomología muy vinculada a Ignacio Bolívar, que nos vigila desde aquí arriba y que, claro, impulsó desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales esta disciplina. Fue para la sociedad, cuando ingresa, es muy joven, tiene una edad de 18, 19 años, es estudiante y era, diríamos, seguidor de Pérez Arcas, y de ahí que se incorporase tan pronto a la sociedad. Fue el más joven de los fundadores y ocupó durante muchos años, al dejar Serafino Uhagón la tesorería, el cargo de tesorero, o sea que llevaba la publicación de las revistas, como he dicho anteriormente.
Bueno, pues la entomología, con Bolívar y la escuela que él forma, pues va a tener una presencia extraordinaria. En 1876, también en varias partes, empieza a publicar la sinopsis de los ortópteros de España y Portugal. Es una revolución en cómo lo presenta para los naturalistas españoles de la época, porque introduce, por ejemplo, el cuidado de la cita, de dónde se habían citado, de quién lo había citado. Todavía no era catedrático, hasta el año siguiente, en 1877 sería catedrático de articulados inferiores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, con 27 años. Y todavía tendrían que faltar muchos años para que fuese director del Museo de Ciencias Naturales. Pero a pesar de ello, a partir de este trabajo, que publica en una serie de entregas, pues su autoridad, no solamente entre los entomólogos, sino entre el conjunto de los naturalistas, y pese a su juventud, va a ser absoluta. Veamos a algunos de esos colegas, de esos compañeros de viaje en la entomología de la época, y casi todos ellos vinculados al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Juan Gil Collado, que le vemos a la izquierda en el campo, trabajo en el campo, y sus trabajos sobre dípteros. Cándido Bolívar, hijo de Ignacio Bolívar de su segundo matrimonio, especialista en coleópteros, de cuevas, de ortópteros. Ricardo García Marcet, especialista en himenópteros. Y estos, bueno, García Marcet había fallecido, Ignacio Bolívar y Cándido Bolívar se habían exiliado en México, Juan Gil Collado sufrió el exilio interior. De esto no voy a decir más hoy, pero aquí se corta, diríamos, una época brillante de la sociedad, aunque luego la volvería a retomar. Algunos mantuvieron el contacto y con el museo. Aquí tenemos puesto a José María Dusmet, que después de la guerra fue presidente de la sociedad por segunda vez, una de las 3 personas que han sido presidente en 2 ocasiones, las otras 2, Laureano Pérez Arcas y Dimas Fernández Galiano, Gonzalo Ceballos, Eugenio Morales Agacino, discípulo también de Ignacio Bolívar, y al que vemos recibiendo el diploma de 40 años de la sociedad el 14 de diciembre de 1994, creo que en ese momento sala de juntas de la Facultad de Geológicas de la UCM, y estar entregando el diploma en ese momento presidente Rafael Hernández Tristán. Y junto al brillo de la entomología y otras disciplinas naturalistas, también hemos hecho referencia a ello en la exposición, estuvo la histología. Cuando Santiago Ramón y Cajal, después de haber tenido las cátedras en Valencia, Barcelona, llega a Madrid, se incorpora con mucha fuerza a la sociedad y va a publicar un gran número de trabajos histológicos de importancia en los anales fundamentalmente. Y estos trabajos pues van a ser un apoyo para su conocimiento en el extranjero. Él lo va a reconocer. En la exposición tenemos un escrito donde precisamente agradece a la sociedad la visibilidad que le ha dado en el extranjero haber publicado en una revista que tenía un intercambio tan fuerte, y entonces él será presidente de la sociedad, primero vicepresidente, luego presidente, y mantuvo mucha fidelidad a la misma después de obtener el premio Nobel, que lógicamente la sociedad celebró cuando se lo concediera. Bueno, aquí tenemos especialmente el diploma de socio de numerario, la hoja que se daba en aquella época a todos los socios para reconocer que habían sido admitidos, firmados por el presidente de aquel año, Laureano Pérez Arcas, y por el secretario, que era un secretario, en ese momento Carlos Hernández era un secretario interino, porque ese año había muerto el secretario, que era el geólogo Francisco Quiroga, y hasta el final del ejercicio tuvo que ejercer la secretaría Carlos Hernández. Hace unos años los profesores Alfredo Baratas, secretario de la sociedad, y Benjamín Fernández Ruiz,
hicieron un volumen precisamente de la serie Memorias en Segunda Época, en la que recoge algunos de los trabajos publicados por Cajal y otros 3 histólogos, o neurohistólogos al menos. Ahí los tenemos: Pío del Río Ortega, Isaac Costero y Will de Penfield, un volumen que reproduce las páginas publicadas en La Sociedad para ponerlas en valor. Bien, también en los años de la Edad de Plata se constituyó la Comisión para el Estudio del Noroeste de África, comisión permanente que llamaban. ¿Por qué permanente? Porque iban a comisionar a un miembro de la sociedad en África para que estuviera allí residiendo, y de esa manera, cuando fuera el apoyo para todo lo que tuviera que ver con la comunicación con el noroeste de África, en cuanto a expedicionarios, a comunicaciones, etcétera, etcétera. Este comisario fue Manuel Martínez de la Escalera, un entomólogo también fabuloso, tal vez el más grande colector de insectos, no de su época, sino de toda la historia de España. Antes de estar comisionado en el noroeste de África, había estado ya en Guinea, formando unas colecciones espectaculares en el año 1901, que ahora veremos en un volumen la cantidad de éxitos para la ciencia que aportó aquel ejemplar, aquellas colecciones que él formó. También había estado en viajes por el Oriente. Era un viajante que hoy en día admira, ¿no? Admira que pudiera ir a lugares tan alejados con lo difícil que tenía su traslado desde su domicilio en épocas en Alcalá de Henares, en otras épocas en Villaviciosa de Odón o en Madrid. Bien, la simbiosis Real Sociedad Española de Historia Natural, Museo Nacional de Ciencias Naturales, resultó beneficiosa para las dos partes, porque, hombre, podemos decir que eran las mismas personas, pero la sociedad aportó en una primera época la posibilidad de difusión. Y también en aquella época, como he comentado antes, el Estado solía financiar las expediciones que hacía África. Luego esas colecciones, cuando llegaban aquí al museo, aquí estaba la sede, que se integraban en las colecciones del museo, y los naturalistas estudiaban estos ejemplares. Hemos visto algunos ejemplares y algunos están puestos ahí que conservan la etiqueta todavía de que formaban parte de esas exploraciones a África de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Ya he dicho la fecha de 1905 en el Museo Velasco, y está puesto en la exposición, se constituyó la comisión, siendo su primer presidente Manuel Allende Salazar, un ingeniero que luego también tendría mucho que ver con que la sociedad, veremos luego, fuese real. Y bueno, para no poner todo plano, una visión en el campo. Más adelante, ya según avanzaba el siglo XX, la Facultad de Ciencias y el museo pues tomaron una responsabilidad y fue perdiendo protagonismo la sociedad. Concretamente, en 1930, Cándido Bolívar dirigió esta expedición, que no veo ahí, pero que vamos a ver ahora. Dirigió esta expedición al Rif, en el cual los trabajos sí que se reunieron en un volumen de conferencias y reseñas científicas. Era una expedición que se lleva a cabo aprovechando los meses de verano, y en el que, como pueden ver ustedes, pues están integradas 3 socias de la sociedad de aquella época. A partir de los años 20 se integran también en la sociedad muchas mujeres licenciadas en Ciencias Naturales o de la Escuela de Magisterio. Estas que tenemos en la sociedad eran licenciadas y alguna profesora de instituto. Luz Trinidad Gutiérrez Adacíbar, María de la Encarnación Sánchez Herrero, Paulina Zavala Lafora. También aparece ahí otro socio,
que es en esos momentos teniente coronel Joaquín Magindán. Bien, ahora sí. Pero digo que la exploración había empezado mucho antes. El primer volumen de memorias se publicó entre 1903 y 1910. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se completaba una o dos memorias se hacía un cuaderno y se distribuía para no tener detenido mucho tiempo el trabajo científico y que éste no quedase anticuado. Bueno, pues en este tomo, que está dedicado a las colecciones que Manuel Martínez de la Escalera había recogido en Guinea, se describen 200 especies nuevas y 20 géneros nuevos. Las 30 memorias que lo constituyen están firmadas por 4 autores españoles, pero el resto son autores extranjeros. O sea, con una generosidad, diríamos, para conocer bien esas colecciones, lo que se hacía era desde el museo mandarlas a colegas de instituciones extranjeras que eran especialistas en esos grupos que en España todavía no teníamos, para que los catálogos salieran, las memorias salieran publicadas con la mayor precisión posible. Algo también me parece muy estimable. Bien, nos vamos aproximando a épocas, diríamos, ya más modernas, o no tanto. Las secciones ya, desgraciadamente, aunque algunas pervivieron después de la Guerra Civil, la verdad es que en estos últimos años ya han ido perdiendo su actividad. ¿Qué son las secciones? Pues las secciones eran reunión de los socios de provincias en los cuales repetían el modelo que se seguía en Madrid. Que se crearan surgió de un grupo de socios de Barcelona, que en 1885 convencen al catedrático de Historia Natural en el Instituto de Barcelona, Manuel Mir i Navarro, para que se dirija a la sociedad pidiendo que si se podían reunir ellos allí como asociación con entidad bajo el paraguas de la sociedad. Manuel Mir i Navarro había sido uno de los socios que se habían propuesto como socios fundadores. Y bueno, pues la sociedad, cuando le llega la petición, lo que hace es formar una comisión para que estudie si era viable el ofrecimiento de los socios de Barcelona. La comisión falla favorablemente, pero como aquello no estaba recogido en los estatutos, en el reglamento de la sociedad, pues hubo que hacer una serie de actuaciones para arreglar el reglamento y que de esa manera las secciones fuesen también amparadas por la sociedad. Y así se creó la primera sección, la sección de Barcelona, en el año 1885. El primer año que actuó fue en 1886. A continuación fue la sección de Sevilla, 1888, Zaragoza, 1898, Granada, 1907, Santander, 1909, Santiago de Compostela, 1909, Valencia, 1913, Baleares, 1948, Badajoz, 1952. Claro, en esas reuniones, por ejemplo, también presentaban trabajos científicos y la mayoría de ellos no contaron con publicación propia en la sección. Entonces esos trabajos se mandaban a la de Madrid y entonces se incluían en los anales o el boletín que se publicaban en Madrid. Ahí tenemos un ejemplo con el trabajo de Salvador Calderón sobre la sal común y el papel en el organismo humano, que se publica en la sección de Sevilla, se presenta en la sección de Sevilla y se publica dentro de los tomos de los anales. Además, lo cual tenía mucha lógica, porque de esa manera los trabajos tendrían una mayor difusión que si solamente fuese un boletín local, aunque ahora veremos también algunos ejemplos. Se requería, pensaron los que estudiaron el reglamento, que hubiera un número de socios superior a 15, o por lo menos que fueran 15 los socios, para que la sociedad, la sección de la sociedad en esa provincia tuviese cierta entidad. Y a veces hacía falta también que contar, como hemos visto en Barcelona, con Manuel Mir i Navarro, con algún socio activo. Y ahí he destacado a Celso Arévalo porque perteneció a 2 secciones y luego se integró ya definitivamente
en la Junta Directiva de Madrid. Empezó en la sección de Zaragoza, luego fue el verdadero animador de la sección de Valencia cuando se incorporó al Instituto de Valencia y precisamente ese edificio donde él tenía sus acuarios y donde él se hicieron las reuniones de la sección de Valencia y también durante la Guerra Civil bastante de las secciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Valencia, pues todavía se conserva, y como este año vamos a hacer la reunión bienal que nos corresponde en Valencia en el mes de septiembre, tenemos la intención, a ver si lo conseguimos, porque esto muchas veces se choca con los poderes municipales, de poner una placa que recuerde que la sociedad celebró en ese instituto las secciones y que allí se reunió durante la Guerra Civil. Veremos a ver si lo vamos consiguiendo. Lo que comentaba, en algunos casos, la sección, además de presentar los trabajos académicos, pues también hacía funciones administrativas. Aquí Miguel Medina le está diciendo a Ignacio Bolívar, le manda una nota diciendo las cuotas que ha cobrado de los socios de esa provincia. Y aparte entonces de los trabajos, pues también, ya digo, esta función administrativa. Y fueron germen también algunas de estas secciones de hoy lo que son sociedades autónomas. Hay sociedades autónomas de historia natural en muchas provincias y muchas han sido germen la Sociedad Española de Historia Natural. Por ejemplo, la Sociedad de Historia Natural de Baleares, que en principio fue sección de la Sociedad Española. Hasta el punto que el logotipo que tenían cuando era sección es el mismo que luego mantuvo cuando fue sociedad independiente. Bien, punto 9, las bienales. Las bienales surgen a partir de la celebración del 100 aniversario, cuando se vio la necesidad que había en que los socios intercambiaran opiniones en directo y no vale solamente para comunicación con el boletín. Las comunicaciones en 1971 todos tenemos muy claro que estaba mucho más fácil que un siglo antes. Entonces, estas bienales surgieron precisamente para que cada 2 años los socios pudiéramos reunirnos e intercambiar información y también camaradería. Y con cierta regularidad se han ido celebrando hasta el momento. Tan solo el año que celebramos el 125 aniversario, para conmemorarlo, se desplazó un año. Las bienales se han celebrado prácticamente repartidas en toda la España peninsular, también en Canarias, en Baleares y 2 fuera de España. Una concretamente en Puerto Morelos, en México, y otra en Coimbra, en Portugal. Ahí tienen ustedes la relación, y en la exposición se puede ver un mapa donde se observa perfectamente bien cómo se ha cubierto con estas actividades la mayor parte de la geografía española. La última que hemos celebrado es precisamente en Barcelona, del 4 al 7 de septiembre de 2019. Siempre ponemos un tema que nos parezca que puede reunir a muchos trabajos sobre el Mediterráneo, realidad y reto de nuestro entorno natural. Y la próxima, la que ya he anunciado en septiembre en Valencia, sobre la huella del hombre en la naturaleza. Bueno, ¿por qué dedicamos a la huella del hombre en la naturaleza? Porque este año, 2021, estamos celebrando también el 150 aniversario de la publicación de la primera parte del origen del hombre de Darwin. La primera parte del origen de Darwin se publica 16 días después de la sección preparatoria de crear la sociedad y 19 días antes de la sección de constitución. Entre esas 2 fechas publica Darwin su importante libro. Y este ha sido el motivo, la publicación de la obra de Darwin, que lo hayamos puesto como tema central. Y parece que la situación se está arreglando, y ojalá podamos coincidir muchos en Valencia para dar realce a la celebración.
Y acabo porque también se va acabando la hora, con el momento de las efemérides, en el cual, hasta que aparecieron las bienales, era el momento de encuentro de los socios generalmente. La primera, el 50 aniversario, se celebra el día 25 de abril de 1921. Realmente no se celebra en la fecha del 15 de marzo porque el presidente del gobierno, Eduardo Dato, que tenía que asistir, había sido asesinado, fue tiroteado el vehículo en el que él viajaba por la Plaza de Independencia de Madrid, fue tiroteado por 3 anarquistas y falleció. Y entonces, hasta que se nombró un nuevo presidente del gobierno, que fue Manuel Allende Salazar, se retrasó la realización del acto. Bueno, esa es la fotografía que refleja a los protagonistas de aquella sesión al final del acto. Algunos los hemos visto en el fotocall que tenemos en la exposición, ¿no? Porque aquí ahí va, perdón, porque aquí no tenemos nada más que marcado el 1, Manuel Allende Salazar, y el 2, Su Majestad, pero aquí tenemos Ignacio Bolívar, en esos momentos ya era presidente de honor, desde 1920, al cumplir 70 años le nombraron presidente de honor. Aquí tenemos a Ángel Cabrera, en aquellos momentos secretario. Aquí tenemos detrás al conferenciante, Joaquín María Castellarnou, que habló acerca de 2 leyes biológicas fundamentales. A la derecha del todo, con traje de ingeniero, tenemos al presidente en esos momentos, Manuel Aulló. Bueno, y tenemos otros miembros, el decano de la Facultad de Ciencia, Octavio de Toledo, catedrático de análisis matemático, el vicepresidente de la Academia, etcétera, etcétera. Bueno, pues fue la primera reunión de celebración. La segunda, el 75 aniversario, se celebró el 16 de mayo de 1946 en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y bueno, el volumen, los trabajos que se enviaron para aquella celebración tardaron en publicarse unos años. Se publican en 1949. Y en aquellos años 40, los años 50, en que la sociedad estaba aquí en el museo, pues eran los años que tuvo mayor dependencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En aquellos años algunas de las ayudas precisamente llegaron del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a la sociedad, y eso explica que aparezca ahí como editor el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, en algunas ocasiones en esta misma sala o en otras del museo se han celebrado los actos, las efemérides de la creación. El 90 aniversario concretamente y el 135 se celebraron en esta sala. La foto que tengo del 90 aniversario es muy malo y por eso he preferido poner, pero para que no se me pasara, un artículo del ABC de Julio Villanueva en el cual comentaba que la Real Sociedad cumplía 90 años, publicado en el diario ABC. Y claro, como es lógico, pues las fotografías no aparece Bolívar y aparecen Cajal y Ochoa. El 100 aniversario, el centenario, tuvo 2 fechas de celebración: el día exacto, cuya sección se celebró en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá, donde hemos visto que tuvo la primera sede de la sociedad, y luego ya en el mes de noviembre con una serie de actos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la calle Serrano. Ahí vemos al profesor Pedro Laín Entralgo leyendo la conferencia de ese día con la presidencia en esos momentos Su Alteza Real Juan Carlos. Todavía no era rey de España. Y vamos terminando con el 125, que lo celebramos en la Facultad de Biología y Geología de la Universidad Complutense de Madrid. Y antes hemos visto una fotografía de ese mismo día, que fue cuando el príncipe visitó nuestra biblioteca, y la 135 celebrada en este salón con una conferencia de Alberto Ferrús sobre la neurobiología en el siglo XXI, también con el apoyo de la Sociedad de Amigos del Museo, como se puede ver en la tarjeta que se hizo para aquella ocasión. El 15 de marzo la sociedad ha cumplido felizmente, y pese a las circunstancias adversas, 150 años, y lo celebramos en el Paraninfo de la Universidad Complutense, en la calle San Bernardo, con la presencia del rector de la UCM,
Joaquín Goyeche Goñi. Y todo esto ha sido posible porque a partir de los nombres que he nombrado, que creo que han sido bastantes, y para los que no estén familiarizados, a lo mejor un poco raros, y por lo que pido perdón, quiero decir que esto ha sido posible porque entre 1.000 y 7.000 y 8.000 socios lo han hecho posible. En Ignacio Bolívar, que nos preside doblemente, quiero agradecer a todos el trabajo y a todos a ustedes su atención. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, precisión. Les he matado ya suficientemente, entonces. No hay intervenciones. Pues siento haber corrido un poco al final, pero veía que llegaba la hora y no quería pasarme. Esto es como las clases. Es como las clases. A mí me gusta entrar en hora y salir en hora. Bueno, pues muchas gracias y hasta otro momento.